Señor ha puesto en mi corazón para toda la congregación. Pero antes quiero empezar con una introducción y quiero que preste mucha atención, en especial los papitos y las mamitas. Amén. Cuando tu hijo no recoge su cama, ¿cuántos hay aquí en ese lugar que les pasa eso? Recoger su cama no es que la guarda, ¿no? Sino que se levanta y deja la cama descendida. Y sí que las mamás hacen cantaleta, ¿verdad? Si hay algún hijo con su mamá, denuncia, le diga, uy, ella. Las cantaletosas en la casa. Cuando tu hijo no recoge su cama, no lava su ropa, no lava su plato y no organiza su mochila, no es solo una etapa de su vida, sino que es un reflejo de que no se formó en hábitos básicos de responsabilidad. Tu hijo no es perezoso, mucho cuidado con eso, porque a veces lanzamos decretos, ¿sí?, que aunque son naturales, recuerden que en nuestra palabra hay poder. No son perezosos, solo que aprendieron que siempre hay alguien que lo hará por él. Miren la diferencia de entender el comportamiento de un hijo. Si usted se acostumbra a decirle perezoso, usted no sirve para nada, usted es un bueno para nada, usted lo está atando. ¿Por qué? Porque el comportamiento que él adquirió, usted se lo enseñó de esa manera. Entonces, no hay hijos perezosos. Levanten la mano los hijos que hoy se sienten libres con eso. No hay hijos perezosos, sino que aprendieron que siempre hay alguien que lo hará por él. Los hijos deben ser educados para ser también útiles. Muchos adolescentes hoy no cumplen sus tareas ni se hacen cargo de su espacio porque fueron sobreprotegidos, excusados o ignorados. Y ahora, en la adolescencia se sienten con derecho que todo se lo deben hacer y sin capacidad para hacerse a cargo. Ejemplo, los jóvenes lavan platos en una casa ajena y no lo hacen en la casa. Y si tienen novia, ¿qué hacen? Lavan el antejardín, sacan la mascota, cosas que no hacen en la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de mostrar algo a su pareja, ¿sí?, de impactar de una manera a su pareja, pero simplemente no es que en la casa sea un perezoso, simplemente en la casa no lo hacen porque hay alguien quien se los haga. Recuerda, no lo estás preparando para una habitación solamente, lo estás preparando para una vida completa. Recuerda que formar hábito no es imponer desde el enojo, sino acompañar desde la presencia constante. Educar no es gritar cuando no lo hacen, es mostrar cómo se hace, guiar desde el principio, corregir con respeto y retirarse con confianza cuando se requiera. A veces confundimos autoridad con rigidez, pero la verdadera autoridad nace del vínculo afectivo. Un niño obedece cuando se siente visto, respetado y sostenido, porque educar es finalmente enseñarles a vivir sin los padres. No para que no te necesiten en un futuro, sino para que puedan elegirte una y otra vez desde su propia libertad. Amén. Y arranco con esa introducción porque pues naturalmente vamos a hablar de papá, pero la enseñanza va a ser también para mamá y los hijos que están en este lugar. En un mundo donde la figura del padre muchas veces es ignorado o distorsionado, la palabra de Dios nos recuerda que el verdadero valor de un padre no está en su fuerza, ni en sus logros, ni en su capacidad, sino en cuán fiel es a Dios y a su familia. Hoy queremos hablarles a ese padre fiel que aunque imperfecto camina con Dios y permanece firme en su propósito. Y vamos a hablar hoy de que a pesar de que hoy el prototipo, modelo papá ha sido tan distorsionado, no tiene tanto valor para la sociedad, para Dios es importante y único. Amén. Yo he escuchado muchas personas decir, mamás solamente es una, pero papá cualquiera. ¿Han escuchado alguna vez decir eso? Y siempre quien lo dice es una mamá soltera que fracasó en su relación y que hoy lastimosamente sus hijos tienen un padrastro. ¿Por qué? Porque la falla de su relación con su pareja
también hizo que fallara el prototipo modelo de un padre. Pero a la postre, aunque exista la oportunidad de que yo pueda criar un hijo como padrastro o madrastra, papá sigue siendo uno solo, según la palabra de Dios. Y eso nosotros como iglesia tenemos que rescatarlo. Cuando usted escuche a alguien hablar de esa manera, corregir. Porque no es que yo le pueda poner un papá cualquiera a mis hijos. Simplemente hay un solo papá para mi hijo. Esté vivo o esté muerto, existe un solo padre para mis hijos. Se haya portado bien o mal, existe un solo padre para mis hijos. Pues si partimos desde el mandato, ¿qué dice la palabra de Dios? Honra a padre y a madre y te irá bien toda tu vida. Pero en ningún momento en el mandato dice si el papá es bueno o es malo, dice honra. Amén. Bendice, agradece. Nosotros como hijos no somos culpables de los comportamientos de nuestros padres. Simplemente recibimos las consecuencias. Pero incluso hay mamás que por el fracaso de la relación con papá lo hacen a un lado, le quitan la autoridad, y muchas mamás lo que han hecho es quitarle la figura paternal a sus hijos. Ese señor no existe, y si no existe para mí, dicen ellas, tampoco para ustedes. Uno escucha a diario hijos con necesidad, con un anhelo de conocer a su papá, y lo que hace la mamá es siempre esconderlo, hacerlo a un lado. Y cuando una mamá actúa de esa manera, lo que está haciendo es llevando a su hija o a su hijo que en su primer relación sentimental se encuentre no con una pareja, sino con un futuro papá. Porque por causa de la paternidad que no se dio y los vacíos que se crearon, las niñas salen a buscar es un hombre que les dé seguridad, que las mande. Aquí hay mujeres que les gusta que las manden, ¿sí? Mujeres que les gusta que sean controladas, y eso no es un esposo, eso es un papá. ¿Me están entendiendo? Entonces sí es importante que antes de hablar de las maravillas que vamos a hablar hoy de los padres, entendamos que a usted y a mí como iglesia nos corresponde recuperar el valor que tiene un papá. Miren, es algo cierto y real. Si usted quiere comprobarlo, váyase ahora a mediodía y visite todos los restaurantes que se llenaron el Día de la Madre, a ver si hoy están llenos como ese día. No se llenan. No hay invitación para los padres. No hay honra para los padres. Ayer escuché un chiste de papás donde decía el papá: ya no quiero más boxer, ya no quiero más calcetines. Y seguía diciendo otras cosas, pero un chiste secular, sino que solamente rescato eso. ¿Por qué? Porque quizá nos enseñaron que el valor que tiene papá es de unos boxer y unos calcetines, porque quizás es lo único que alcanza en el momento. Pero cuando hablamos de mamá, nos endeudamos y hacemos lo que sea por hacerla sentir bien, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque mamá solo hay una y papá cualquiera. Y mi papá no es un papá cualquiera, es único. Mi papá es único, existe, lo honro, y a pesar de que hoy está con otro hogar, sigue siendo mi papá. Y puedo modelar el prototipo de Dios, donde respeto su familia, respeto su hogar, pero papá sigue siendo mi autoridad. Sé trabajar con él, me gozo trabajando con él, porque hemos hecho trabajo juntos, y a veces la mal relación de un padre e hijo ni siquiera le permite que puedan trabajar juntos, pero yo me gozo trabajando con él. Me gustan sus consejos, aunque deschavetados a veces, o sea, conforme a la palabra, digo, listo papá, lo que usted diga, así es. Pero lo honro, lo bendigo, y estoy parado aquí nada más y nada menos que gracias a él y a mi mamá. ¿Me entienden? Independientemente de la historia que tengan mis padres. Eso me lo enseñó Dios a través del modelo verdadero de la fidelidad. Cuando hablamos de un papá, quiero darles dos cosas que me enseñaron a mí lo que es un prototipo de un padre antes de tener el privilegio de ser papá. Antes de ser papá, pues conocí a un papá, valga la redundancia, debido a que por causa del amor, del afecto, de la confianza,
me enseñó lo que era un verdadero papá. Y hay dos puntos que quiero rescatar primeramente de parte de mi papá. Primero, aprendí que la fidelidad de un papá nunca se habla en casa, sino que siempre se demuestra. Un papá nunca está demostrando a través de sus palabras lo que siente o lo que dice, sino a través de sus hechos. Un papá responsable que asume un rol, que asume un hogar desde que se determina todos los días con hechos, intenta demostrar cuánto ama a su familia, aunque sean pocos de palabras, ¿verdad? Aunque no sean expresivos, aunque no tengan ese tacto con los hijos, un papá siempre muestra su fidelidad trabajando día y noche por sacar adelante su familia. ¿Verdad o no es verdad? Eso lo aprendí yo de papá. Entonces reconozco que mi papá ha sido fiel. Su trabajo, su dedicación es tan fuerte y determinante que por causa de su fidelidad tuvo un hogar, nos levantó a 3 hijos, cumplió su propósito y no solamente logró sacarnos adelante, sino que a diario ve en nosotros el reflejo de lo que Él sembró sobre nuestras vidas. Tiene 3 hijos profesionales y estamos trabajando con nuestro cuarto hermano para que también salga un profesional. Pero papá y mamá podrían decir hoy, lo cumplimos el propósito de Dios porque nuestros 3 hijos, ¿sí?, son profesionales, están sirviendo a Dios, están en el control de Dios y nunca se nos salieron de nuestras manos. O sea que papá no solamente crió, dio, nos sostuvo, sino que después de los 18, que aparentemente los jóvenes somos libres, el papá sigue viendo el reflejo de ¿quién? De lo que él hizo en una niñez y todo el fruto, cómo empieza a devolverse sobre ellos. Y levanten la mano aquí los que son papás y mamás y vamos a llegar a una conclusión. Levanten la mano todos los papás y mamás. No hay nada más maravilloso que ver a sus hijos realizados, ¿o no? Porque es la ley de la vida. Dimos todo por ver a nuestros hijos hoy felices. Aunque el sapo se llevó a mi hija, no, el príncipe se llevó a mi hija, es feliz. Aunque mi hijo se fue a trabajar, viajó, mi hijo es feliz. Porque esa es otra ley difícil para los papás, ¿no? Que todo lo que dan, en algún momento, sus hijos van a partir de casa. Y eso es una transición difícil, ¿o no? Para los que la han tenido que vivir. Cuando se casan y van y hacen hogar, y a la final vuelve y queda papá y mamá solos en casa. Pero ya hay una familia, ya ahora los hijos les devuelven algo especial que son los nietos, y empieza a multiplicarse la generación. Entonces yo aprendí de mi papá su fidelidad. Los tiempos de antes eran quizás más difíciles o más fáciles que los de ahora. Cada uno tiene su propia interpretación. Pero, ¿les puedo contar algo? Yo tengo una imagen de un papá que con hambre se iba a trabajar todos los días. Solamente había una aguapanela y tenía que salir a trabajar sin desayuno y sin almuerzo, con una aguapanela y volver a las 5 o 6 de la tarde con lo único que habían podido recoger siendo jóvenes. Recién estaba en embarazo mamá de mí. Y esa imagen, cuando me la contó mi abuela, me impactó tanto. Decía, su papá aprendió a recoger, no sé cuántos se acuerdan en ese tiempo, el hueso blanco. Lo que hoy usan el hueso para los cominos, ¿ustedes saben que los cominos se hacen del hueso de la res y del cerdo? Todos los huesos van y los llevan a fábricas, los pulverizan y con químicos hacen lo que hoy llaman cominos. Guisamánor, todo eso sale allí. Pero en aquel tiempo, el hueso blanco que sacaban de las carnicerías lo tiraban a las calles. Y los que querían trabajar, que no hacían reciclaje, recogían el hueso blanco, iban y lo vendían. ¿Estoy mintiendo, madre? Y mi papá con un vaso de aguapanela, con mucha necesidad, salía a hacer eso todos los días. Porque ya tenía una responsabilidad. Cuando mi abuela me cuenta a mí esa imagen, me impactó de tal manera que dije yo, impresionante, como un papá coge las riendas de un hogar, siendo imperfecto, teniendo tantos vacíos, tantas necesidades, pero un papá es fiel o no es fiel. No estamos hablando de esposos, estamos hablando de un papá.
Amén. Para que no vaya a decir usted como esposa o vaya usted a estirar todo y decir, ese no me fue fiel. No, estamos hablando de un papá. Amén. Ahora, usted podría decir, pastor, pero es que yo nunca tuve papá. Cuando se dio cuenta que mamá estaba en embarazo de mí, se fue y nos dejó. Puede ser esa historia. Pero un papá nunca huye de su responsabilidad porque sí. Algo tuvo que haber pasado para que papá hubiera huido de su responsabilidad o quizás en brazos de otra mujer y se haya olvidado de su hijo. Pero un papá es fiel. Amén. Y ya se lo voy a demostrar por qué. Entonces, esa es la primera coherencia o definición que tengo de mi papá. Segundo, a un papá le faltan palabras, pero le sobran hechos. Los papás no son tan demostrativos. Estamos hablando de los papás antes de Cristo, ¿no? Porque los que están ahora en Cristo expresan amor puro, ¿cierto o no? Jaime, Rubén, Arnulfo. O sea, ¿expresamos amor a nuestros hijos o no? ¿Compartimos con ellos? ¿Jugamos con ellos? ¿Les damos tiempo a ellos? Sí, ¿verdad? Pero los papás antes de Cristo, que no tienen ese modelo, ese prototipo, son esos papás que en todo momento callaron, pero con sus hechos intentaron demostrarle a sus hijos cuánto le aman. Yo recuerdo que mi papá trabajaba muy duro cada año y al finalizar el año habían dos cosas especiales para nosotros. ¿Saben qué era? Que muchos de ustedes se gozaban de eso. Cuando decían, mijo, le decía a mi mamá, alístense porque nos vamos a comprar el estreno. Uy, eso era el mejor día de mi vida. Sea mi papá con la prima, o sea, no con la prima, no, con la plata. Con la prima, con la liquidación, no sé, llevaba buen dinero y se íbamos así los cinco. Un almacén que se llamaba Vestimoda en aquel tiempo, no sé si todavía existe. Cada diciembre, eso era parte de una, ¿cómo le llaman eso? Tradición, ¿sí? Íbamos entre la primera semana de diciembre y llegaba papá y decía, escojan lo que quieran. O sea, cuando uno va a un centro comercial y papá dice, escoge lo que quiera, ¿qué siente uno como hijo? ¿Pena? No, papá, lo que usted pueda. No, usted ya va visionando lo que usted va a coger. Y eran 2 mudas para cada día. Estrenábamos 7 de diciembre, 24 de diciembre y 31. 2 mudas por cada día. O sea, era algo especial que papá cada diciembre recogiera de sus ganancias y tuviera la necesidad de que sus hijos se estrenaran. Amén. Le enseñaron eso a él. Así que con hechos todos los días. Nosotros vivíamos en aquel tiempo en Siloé. Para los que no saben dónde viene su pastor, viví en Siloé mucho tiempo. Y ustedes saben que en los tiempos de nosotros atrás Siloé era muy difícil. Era tiempo de mucha muerte, de mucha bala, muchos enfrentamientos. O sea que la única diversión que había en el barrio Siloé, el Cortijo, donde vivíamos nosotros, era el famoso llamado gimnasio del pueblo. ¿Han escuchado eso? Que hoy es bonito y muy especial, ¿no? Donde está el gimnasio del pueblo, ese velódromo, eso es algo especial. Donde hoy están haciendo lo del Chocón, las señoras que vienen cada año. ¿El qué? El Petronio, es donde hacen eso hoy en día. En aquel tiempo eso era abierto, eso era puro monte, puro barro. Pero ¿sabe qué hacía papá todos los domingos, mediodía? Hacían una olla con papas guisadas. ¿Saben qué es papa guisada? Y nos íbamos para la famosa manga, le llamamos nosotros. No sé por qué le llamábamos manga. Pero éramos tan felices ese plan de familiar. En ese tiempo no habían tantos centros comerciales, no era algo para los de clase media, un centro comercial, solamente entraban los de alto estilo de vida. Pero papá, un domingo, siempre tenía un compromiso de llevarnos a la manga para que corriéramos, nos divirtiéramos. Pero papá no nos llevaba y nos dejaba allá. ¿Sabe qué hacía papá? Lo que hoy muchos papás les cuesta hacer, también jugaba con nosotros. Amén. También jugaba con nosotros. Así que estas dos cosas para mí marcaron tanto mi vida como niño, como joven, como adolescente, que me enseñaron el verdadero modelo de un padre, que no solamente es trabajar a diario por dármelo todo a mí, a mi mamá o a mis hermanos, sino que también participaba de ese modelo como padre.
Sí, tenía sus tiempos con sus amigos, eran muy tomatragos en ese tiempo, pero primero estaban las cosas de la casa, como buen responsable. Nunca aguantamos hambre a cambio de que él se gastara el dinero en otras cosas. Siempre era fiel a su casa. Amén. Siempre. O sea que ese es el modelo que yo recogí de un buen padre. Por eso hoy en Cristo yo intento devolver ese modelo con mi comportamiento, honrándolo de una u otra manera, reconociendo que Él es importante en mi vida, que a pesar de que quizás ya hoy mi posición no necesite de papá, sí lo necesito y por siempre lo necesitaré. Amén. Por siempre tendré esa paternidad clara en mi vida. Y el día que Dios no lo quiera, mi viejo me haga falta o se vaya a la presencia del Señor, lo voy a extrañar bastante, como quizás usted hoy lo está experimentando, para los que no tienen papá. Entonces yo veo dos imágenes muy fuertes como prototipo de ese modelo. Ahora, quiero mostrarles para todos los papás que han sido fieles, que están en este lugar, que a pesar de sus imperfecciones, a pesar de todo lo que han vivido, de toda la vida que les ha tocado experimentar, siguen siendo fieles. Vamos a ver 3 principios que Dios nos va a aportar hoy a nosotros como padres para poder llevar más allá ese modelo de un ejemplar padre, de un excelente padre. Yo les decía, creo que fue la enseñanza pasada o hace 2 pasadas, que lastimosamente cada que se entierra a un señor, a un abuelo o a un papá, siempre hablan del viejo cascarrabia. ¿Han escuchado ese término? Mi papá era un viejito cascarrabia. Ese modelo también tiene que cambiar. Amén. También tiene que quitarse eso de nuestra boca y también del corazón de los padres. La amargura. ¿Conocemos papás amargados? Difícil, ¿no? Los lleva uno a la rueda y no son felices ni en la rueda. Y eso se mueve así, así, así. ¿Y usted qué felicidad le ve a eso? Ya los traje, ya cumplí. Entren. Yo me siento acá en una banca. ¿Conocemos papás así? ¿O abuelos así? Que se van a chupar un helado y no lo chupan, sino que se lo comen. ¿Por qué? ¡Qué pereza! Hablan los aburridos, los amargados. ¿Cómo hace eso rápido? Mire cómo se regó. Le dice la esposa, yo lo disfruto. No. Cascarrabias. En un asado no son felices. Un asado viendo la carne a la plancha y no son felices. En una fiesta van por cumplir, pero son esos hombres que se paran en las esquinas de la puerta, ¿no? ¿Sí conocemos papás así? A mirar a todo el mundo. Ellos están felices allí parados. Uno cree que están felices, tan es que se van. Pero ellos están parados allí divisando porque no sienten que encajan en ese lugar, porque su amargura es tan grande que no hay nada que los haga feliz. Usted los lleva a un río, a mi papá le pasa, es el único que yo conozco que va a un río y no se mete, no se mete. Es feliz yéndose a un río y sentándose en el pasto o en un asiento, si llevamos asientos, y vernos a todos nadar, y él está feliz sentado allí como una planta. Pueden pasar 4 o 5 horas y él es feliz. Tremendo, ¿verdad? Pero esos hombres así, ¿los amamos o no los amamos? Tienen su manera de ser. Pero hay otros papás también que son muy divertidos, ¿verdad? Son papás que todos los días están buscando hacer algo diferente con su familia, con su hogar. Son papás quizás que tuvieron una historia diferente y hoy su vida se la hacen diferente. ¿A quién? A sus hijos y a su esposa. Entonces vamos a ver esos 3 principios. Primero, la fidelidad del padre empieza siempre en lo secreto. Cuando hablamos de lo que callan los padres, porque casi no hablan, pero todo lo demuestran a través de los hechos, hablamos de ellos guardan muchos secretos. Un papá guarda muchos secretos y tiene la capacidad incluso de llevarlos hasta ¿dónde? Hasta su tumba.
porque para ellos es tan delicado lo que guardan, tan grande, tan bueno, tan malo, que sellan su corazón por completo. Incluso hay muchas mamás o parejas que dicen: yo nunca supe con quién dormía después de 40 años. Tremendo, ¿verdad? Porque aunque tuvo un nombre físico, nunca conoció su corazón. Entonces, lo que callan ellos, lo que callan los abuelos, los hombres, lo vamos a ver a través de este principio. La fidelidad empieza en el secreto. Y quiero que me acompañen, vamos ahora sí a la palabra de Dios. En el libro de Mateo 6:6. Dice el Señor: la fidelidad de un padre no necesita de aplausos. Solamente sus oraciones en silencio, su esfuerzo en el trabajo, sus consejos dados con sabiduría para sus hijos y su esposa, su presencia constante serán actos de fidelidad de un Dios que valora y le ayudará en todo. Amén. O sea que llevamos eso que llevan guardado no solamente a un hecho, sino también a invertir en el secreto. ¿Con quién? Con el verdadero modelo de nuestro Padre Celestial. Él es nuestro verdadero modelo. Y cuando eso pasa, cuando un papá aprende a buscar a su padre en el secreto, ¿saben qué va a pasar? Que la recompensa en público se va a ver más. Que su arduo esfuerzo en el trabajo, en lo que se hace, siempre va a ver el fruto en público. Porque un buen padre que busca a Dios en el secreto va a tener garantía en todo lo que hace. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 6:6 dice: y tu Padre que te ve en el secreto, Él te recompensará en público. Cuando tenemos papás difíciles de tratar, lo menos que quiere un papá es que usted lo aplauda. Lo que más le disgusta a un papá con ciertas limitaciones es que usted lo exponga en público. ¿Sí? Es que usted, si él le da algo, usted se lo devuelve de una manera como alabándolo, exaltándolo. Eso a ellos les molesta y les afecta bastante. ¿Por qué? Por las limitaciones que guardan en su corazón. Papá, cada lágrima que has ocultado, cada sacrificio que hiciste en silencio, cada noche que no pudiste dormir por causa de tantos problemas, deudas u otras cosas, aunque tu esposa y tus hijos no lo conocieron, Dios sí lo sabe. Y eso tiene que provocar en nosotros un descanso. Miren, las mamás o las mujeres son más expresivas, ¿verdad? Y uno conoce su sensibilidad, sabe uno cuando están bien, cuando están en sus tiempos de mujer, ¿sí? Que no se pueden tocar, no se pueden mirar porque están en su tiempo. Las mujeres son más expresivas, los hombres no. Uno no sabe cuando un papá está bien o cuando un papá está mal. Uno simplemente aprende a convivir con ellos de una u otra manera. Pero los papás no son expresivos, los papás callan en todo tiempo, en todo momento, por causa de sus limitaciones. Así que Dios te recuerda hoy que toda la carga, el peso de la responsabilidad no solamente es tuyo, también es de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Amén. No estamos solos, dice el Señor. Segundo principio: el Padre fiel también es un escudo espiritual. Levanten la mano los hombres que son usados para matar cucarachas. Rápido. Levanten la mano los padres que son usados aquí para matar ratones. Aunque se suban a un asiento, los matan. Es chistoso, ¿verdad? Sale papá bien valiente con la escoba, pero cuando ve la clase de ratón con la que se va a enfrentar, lo primero que busca es subirse a un asiento. Por si llega a fallar el tiro. Resulta que esos papás héroes en casa, que son llamados solamente para ciertas funciones, para defender la familia en ciertos momentos, ¿sí? Para que si a su hijo le pegaron, usted va y dice: pues vaya mi hijo, defienda, hágale saber a esa señora o a ese señor que él también tiene papá, póngase los pantalones, ¿sí? Eso es lo que pasa en casa muchas veces. Entonces, esos papás que son usados para moldear o mostrar ese fruto de fuerza, de autoridad,
ese hombre que no se deja en casa, que no se deja con los vecinos, ¿sí? Ese hombre que dicen, bueno, yo tengo un vecino que dice, por las buenas, yo soy bueno, pero no que me toquen o que me bailen y me van a conocer. Y yo, ay, tan raro, dicho es, aunque un dicho raro, pero es una amenaza como tan floja, porque yo he conocido que los verdaderos hombres no amenazan. Un hombre actúa sin amenazar, ¿verdad? Entonces, aunque somos ese escudo de protección, de firmeza, son esos hombres que atracan la puerta antes de acostarse todos, ¿sí? Son esos hombres que cuando se escucha un ruido en casa a la madrugada, ¿a quién mandan? Al papá. Bueno, hoy en día también sale la mamá, ¿no? Y si es algo espiritual, yo mando a mi esposa. Yo me quedo intercediendo, yo vaya enfrente, vaya, mire usted qué está pasando. Esos hombres, héroes en casa, dice el Señor, que también tienen ese escudo espiritual. Y lo vamos a ver en la palabra en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios sobre nosotros. El apóstol Pablo habla de la armadura espiritual y el escudo que representa la fe. Un padre fiel, levante la mano a los que son fieles, un padre fiel tiene la autoridad no solamente para usar su fuerza física, sino también su fuerza y su poder espiritual. Puede poner el escudo de la fe con la cual pueden apagar todos los dardos del maligno que todos los días intenta para dañar su esposa o sus hijos. Con oración, con ejemplo, con su obediencia a Dios, tiene ese escudo de la fe. Por eso, según el molde o el modelo de prototipo de una familia, ¿quiénes son los que mandan en casa? Hoy las mujeres. Pero el orden es Dios. Pero siempre va a haber esa pregunta de las mujeres: pastor, ¿yo me tengo que sujetar a un hombre que no ama a Dios y se comporta mal? ¿Sigue siendo mi autoridad? ¿Qué cree usted que dice la Biblia? Que sí. Lo mismo entonces sería el mandato. ¿Papá es bueno o malo? ¿Lo honro o no lo honro? La honra no es para aquel que se comporta bien o mal. El responsable es usted, que usted sabe cómo es su marido, cómo es su papá, y así le ha permitido ciertas cosas. Es como, papá me enseñó a mí algo muy claro, que uno nunca se debe meter en las peleas de las parejas. Eso es delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tercero que siempre se mete a separar una pareja termina siendo el culpable de todo. Y la pareja en la noche se reconcilia y el que quedó molesto con ellos fue la persona que intentó meterse. He visto muchos casos donde la policía intenta defender a una mujer en la calle, indefensa, porque le estaba pegando el varón. Y cuando la policía lo toma, lo esposa y se lo lleva ahora a la expresión, salen las mujeres corriendo: yo lo perdono, suéltalo. Y los policías, bueno, le gusta, masoquista. Usted le permite la primera vez a un hombre que la toque y lo seguirá haciendo. ¿Sí o no, hombres? ¿Hombres lo saben o no? Lastimosamente esa es la caída del hombre y el pecado original. El hombre se enseñoreará de la mujer. Fue la maldición que cayó sobre el hombre y sobre la mujer. ¿Y qué significa enseñorear? Que yo voy a dominar a mi esposa como quiero, la controlo como quiero, y en la casa se hace lo que yo diga. Lastimosamente ese es el prototipo. Pero Dios dice: no solamente es un escudo de fuerza, necesito que los padres se levanten como un escudo de espiritual también. Amén. Que entiendan que las cosas que enfrentamos a diario, que no vemos, necesitan ser enfrentadas de una manera espiritual. Que si un papá invierte tiempo en el secreto, en público va a haber siempre la recompensa. Pero si un papá invierte más tiempo en su trabajo, en lo secular, la recompensa va a ser mínima en público. Son esos papás endeudados, mantienen cansados, su aspecto físico es difícil. ¿Por qué? Porque la vida los ha tratado
tan duro, les ha dado tanto palo, que lo único que tienen para dar es lo que sale de su corazón. O sea, no es un papá que se renueva todos los días en la presencia del Señor. Por lo tanto, el fruto va a ser diferente. Y lastimosamente, los hombres hemos creído muchas veces que tenemos seguro a nuestras mujeres. ¿Han experimentado eso alguna vez? El hombre machista cree que su mujer nunca se va a fijar en otro hombre. El hombre patán, el hombre orgulloso, altivo, el papá que siempre ha subyugado a sus hijos, cree que nunca va a ser cambiado por otro. Y estamos equivocados, porque una mujer tiene sus límites. Mientras usted no le está dando a su mujer lo que ella necesita, el de la tienda se lo puede ofrecer, el de la panadería se lo puede ofrecer, un amigo del pasado viene y le ofrece algo que usted no le está dando. ¿Por qué? Porque simplemente creemos que la figura de paternidad es yo doy lo que puedo dar y no necesitan absolutamente nada más. Entonces Dios quiere que los padres se presenten delante de Él para hacer ese muro de protección, para ser vallado alrededor de su esposa, de sus hijos. Levanten la mano los papás que tienen una mujer muy bonita a su alrededor. ¿Los otros no? ¿Las mujeres no son bonitas de los otros? Entonces, ¿cómo tiene uno que defender a su esposa y a sus hijos? No es parebrinco, no es que yo saco el machete, no es que yo saco la pistola, no. ¿Cómo yo defiendo mi hogar para que Satanás no entre a afectarlo? Pues espiritualmente me presento delante de ¿quién? Del que todo lo puede. Señor, quítale toda gracia que tenga mi esposa, especial para los otros hombres. Todos los demás la van a ver fea y ya. Para los celosos, un consejo. ¿Aquí hay algún celoso entre nosotros? Oiga, hay mujeres o hombres que el Señor quizás no se pulió, ¿no? No voy a decir feos o feas, pero me van a entender, no se pulió mucho. Y aunque no se pulió mucho, ese esposo o esa esposa que sabe que tiene una pareja con la que Dios no se pulió mucho, aún la cela. Y uno dice, pero los celos, ¿qué significan en esa persona? Porque no le da motivos, sino que tiene una inseguridad de lo que él está dándole a su pareja. Eso significa ser una persona celosa, posesivo, dominante. No quiero que hable con nadie alrededor. Yo lo fui así con mi esposa al principio, porque esa era mi caída, mi pecado. ¿Me están entendiendo? Pero Dios restaura todo eso, ¿en dónde? En el escudo espiritual. Yo no tengo hoy problema con que mi esposa tenga amistades o hable con el que tenga que hablar. Tenemos una confianza, igual ella, porque ambos nos ganamos esa restauración en nosotros. Yo siento que mi esposa es muy bonita y que cualquier otro hombre mejor que yo puede tenerla, pero Dios me la dio a mí. Entonces, como Dios me la dio a mí, tengo que cuidarla. Amén. Hacer de ella y en ella cada día algo mejor y algo especial. Hacer de nuestro hogar que Dios me dio algo mejor y algo especial cada día. Porque lastimosamente cuando yo me ocupo solamente de ser un escudo de fuerza, descuido, como decía mi suegra que aquí está presente en medio de nosotros, a mi niña. Descuido la niña que Dios me entregó, o descuido mis niños que Dios me regaló, porque solamente me ocupé de la fuerza y no de una protección espiritual. ¿Me están entendiendo? Y tercero, el fruto de la fidelidad será la herencia espiritual sobre ellos. Voy a decirle algo a los papás que están presentes. Tus palabras enseñan, pero tu vida los convence. Lo que hablamos nosotros de testimonio y de ejemplo. Y lastimosamente los papás antes de Cristo, aunque tuvieron una buena enseñanza, su ejemplo era contrario a la enseñanza, era diferente. Y eso es duro porque crecemos como con esa concepción, ¿no?
Papá quiere que yo sea un bueno en la vida, quiere que nunca fume, que nunca tome, que nunca le pegue a una mujer, pero el ejemplo que me da es diferente. O sea que un niño nace, crece, se desarrolla con una concepción dividida. Porque no entiendo por qué papá me dice que haga esto si sus hechos son diferentes. Yo no sé si usted lo ha notado, pero le voy a hablar a los papás y a las mamás. ¿Cuánto nuestros hijos a diario nos miran de pies a cabeza? ¿Cuánto ellos califican nuestros comportamientos? Cómo ellos hoy en su inocencia, en su pensamiento, que les falta mucho por vivir esa experiencia, todos los días están aprendiendo de nuestro ejemplo. Sino que nos enseñaron que el prototipo de los niños es simplemente, él es un niño, él no entiende. Pero yo sí sé qué significa que papá le pegue a mi mamá. Yo sí sé qué significa que papá le hable duro a mamá. Yo sí lo entendía. Y yo sí lo viví. Por lo tanto yo dije, eso jamás lo quiero hacer yo. ¿Me entienden? Entonces creemos que los niños no entienden, no ven, jamás se acordarán de las cosas, pero eso es lo que lastimosamente crea en nuestros corazones los vacíos y los traumas. Por eso cuando una mujercita se va a enfrentar a un hombre por primera vez, si el modelo de papá no estuvo, si el modelo de papá fue malo, va a fracasar en su relación. Porque no tuvo esa figura, no tuvo ese padre, no tuvo esa crianza, no tuvo quien la guiara a un comportamiento. Quiere decir que todo lo va a intentar aprender ¿de quién? De su pareja, que se convertirá en un segundo papá. Y usted podría decir, pastor, yo nunca he permitido que mi pareja sea mi papá. No, usted puede decirlo y asegurarlo. Pero cuando mi vida gira en pos de una sola persona, se llama idolatría. Y de allí parte todo. Cuando yo no tengo ojos para nadie más, no puedo hablar con nadie, no puedo referirme a nadie, mi vida está centrada en un solo ídolo. Y ese ídolo, tarde que temprano, me va a pagar mal. Los ídolos nunca pagan bien. Yo recuerdo que mi abuela me enseñó algo. Voy a hablar de brujería. Como mi abuela sabía que yo era tan pájaro y que me gustaban tantas las pájaras, me enseñó una brujería y me decía, hijo, hay un santo que se llama San Antonio. Yo no sabía quién era San Antonio. Y es bueno. San Antonio es efectivo, es el más rápido de todos los santos que yo te puedo contar. Cuando yo le hablo a San Antonio de las ánimas, son rápidas. Yo era un joven inexperto, pero con una necesidad de que alguien me amara. Y resulta que ella me enseñó a coger a San Antonio, rezarle, y hasta que no me diera lo que yo le pedía, yo no le devolvía el hijo que tenía San Antonio. Entonces San Antonio es un santo físico y tiene un hijo. Entonces el hijo se le quita en la oración a San Antonio, pero físicamente también usted coge el niño, lo esconde, y hasta que San Antonio no te dé lo que le estás pidiendo, no le devuelves el hijo. Era un amarre. Entonces imagínense en qué hacía esta pequeña criatura en su pasado. Pues a muchas, no sé cuántas, las cogí de esa manera. Le quitaba el hijo a San Antonio y le decía, me vas a dar esa muchacha, me la vas a dar, si no me la das, no te devuelvo. Y Padre nuestro que estás en el cielo, tú que hiciste los santos, yo te pido que a través de San Antonio, porque era católico y brujo, oiga, llegaba, San Antonio me la daba. Resulta que yo le daba el hijo, pero el ídolo, el brujo, nunca paga bien. Porque cuando ya tenía lo que San Antonio me había dado, esa ilusión, ese amorío o esa entrega total que daba yo, el mismo brujo, el mismo ídolo me la quitaba. O sea, las relaciones no duraban. Y decía, San Antonio, esa no era para mí, vamos a buscar otra. Entonces volvía otra vez donde San Antonio. Mi abuela decía, tienes que ponerle más fe. Ella me enseñó también a orarle a las ánimas, pero eso sí me dio miedo. Yo nunca lo oré a las ánimas. Nunca supe qué eran las ánimas. Pero hay muchas abuelas que lo hacen, ¿no? Le dan ánimas benditas que están en el purgatorio, te vamos a pedir eso. Y le ponemos un vaso de agua, vengan y tomen agua cuando me visiten y me dan lo que. ¿Sí han escuchado algo así? Entonces,
en esa herencia espiritual que nosotros traemos del pasado por causa de nuestros padres, dice el Señor, ustedes como papás tienen la responsabilidad de crear esa herencia sobre ellos. Entonces resulta que si papá nunca tuvo conocimiento de un Dios verdadero a través de la palabra de Dios, la heredad que nos dejó espiritual es hacia los ídolos paganos, vacíos. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen nariz y no huelen. Y aún así muchas personas le están pidiendo de corazón a esos ídolos. Esa fue la herencia que yo recibí espiritual. Y por causa de esa herencia, muchos hoy están perdidos. Amén. Dios dice, no solamente es fuerza, es herencia espiritual. Y lo vamos a ver en la palabra para los que están tomando apuntes. Evangelio de Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Ser un padre fiel es sembrar en los corazones de sus hijos semillas que florecerán con el tiempo. Quizás hoy no vea los frutos, pero vendrán, porque Dios honra a los que permanecen fiel a su propósito. ¿Alguna vez usted como papá experimentó sentir la necesidad de negar a sus hijos? Estoy hablando a los hombres mujeriegos, que en algún momento picaban aquí, picaban allá, pero ya tenían hijos. Y en el viejo mundo le enseñan a uno dos cosas principales, ¿no? Uno, que un hombre debe tener palabra, porque si no va a tener consecuencias. Y dos, que por más mujer que sea, usted nunca niegue a sus hijos. Nunca los niegue. Pero hay hombres que por suplir una necesidad, muchos negaron a sus hijos. ¿Y qué trae eso? Esa negación trae una herencia espiritual. Que aunque usted siga con ellos, si usted cree que solamente lo negó delante de esa persona, esa herencia espiritual se activa sobre su vida y en contra suya el negar a un hijo o el haberlo dejado, o quizás el haber abortado, que también es un pecado. Entonces, ¿cuántas cosas en nuestra inconsciencia espiritual hemos provocado como papás? Sabiendo y reconociendo la responsabilidad tan grande que tenemos, más que dejar a nuestros hijos realizados con una buena universidad, con una buena casa, o quizás todo lo que logremos alcanzar para ellos, la herencia espiritual es lo más importante. ¿Saben qué le pasó al hijo pródigo? ¿Todos conocen la historia del hijo pródigo? Un papá que tenía dos hijos, que solamente se acostumbró a darles todos la vida que necesitaban y que merecían. Pero cuando uno de ellos, para ellos no fue suficiente, él va donde papá y le pide toda su herencia. Pero lo único que no le había dado papá era ¿qué? La herencia espiritual. Así que él toma la herencia, toma el botín y se va al mundo, se va de la casa. Y dice la enseñanza que el hijo pródigo malgastó todo lo que papá por muchos años con esfuerzo había levantado para él. ¿Sí conocen la historia? Pero el hijo que quizás era malo, que estaba en casa, ese no malgastó, ese permaneció fiel a su padre. Y resulta que este hombre, después de haberlo malgastado todo, reconoce que en su casa lo tiene todo, decide volver y papá, dice la historia, que lo está esperando con los brazos abiertos. La pregunta es, ¿aprendió la lección, sí o no? La lección no era perder todo, la lección fue para el padre, porque le dio todo lo que le pudo dar, pero lo que le faltó fue el conocimiento de Dios. Lo que le faltó fue el temor a Dios. Un hijo con temor de Dios, con una buena herencia, ¿qué hace? Invierte, saca a su familia adelante, ¿verdad? Invierte para que salgan de la pobreza, si es que están en pobreza. Un hijo con temor de Dios va a pensar siempre en su mamá, en su papá, en sus hermanos, ¿sí o no? Pero un hijo sin temor de Dios, ¿qué va a hacer con todo lo que tiene? Derrocharlo. Entonces, estos tres principios, como parte de un plan para que Dios nos moldee más a su imagen y su semejanza. Y por último, papá, tú que has pasado una vida luchando por conseguir todo para tratar de darle todo a tu familia, con cansancio, sin quejas, con amor y firmeza, Dios reconoce hoy que no ha sido en vano.
ya que tú eres un reflejo del Dios que nunca falla. Ojo lo que le está diciendo Dios a los papás. Si todos conocemos a un Padre que está en los cielos, que es fiel, ¿cuántos lo saben? Que nos ama y que nunca falla, dice Dios, un padre, no una mamá, un padre tiene el reflejo directo de Dios. Porque a pesar de lo que somos como papás, nunca hemos fallado a nuestros hijos. Y eso considero yo que es el sentir más especial y más bonito, que nuestros hijos hoy nos reconozcan como papá. Que nuestros hijos hoy digan, yo tengo un papá que me amó y me ama. Se equivocó. Quizá no está con mamá, o quizá nos abandonó porque le dio temor, porque no estaba preparado. Pero cuando me rescató y me buscó, volvió a ser como antes mi relación con papá. Y Dios dice, tú, papá, eres el reflejo de un Dios que no falla. Quiero decirle algo a los hombres que no son valorados, en especial en sus trabajos. Porque lo único que se ve de papá es que cada 15 y cada 30 lleva el sustento, ¿verdad? Pero si una mamá supiera lo que experimenta un papá en su trabajo, o si por un momento se cambiaran los papeles y usted como madre saliera a hacer lo que hace un papá, ¿sabe qué me parte a mí el alma ver a los hombres que recogen la basura? Los que trabajan, que es muy buen pago y es un buen trabajo, pero para mí es uno de los trabajos más duros que hay. En todo momento están corriendo detrás del carro de basura recogiendo bolsas. Esos hombres llegan a su casa lavados de sudor. Si llueve, tienen que seguirlo haciendo, no pueden parar, porque se llama una ruta. Y esos hombres que nadie ve, o que quizás muchos de nosotros quizás no les agradecemos por su trabajo. Así como ese trabajo, hay muchos trabajos difíciles. Como un hombre que dice, ejemplo, me voy para el ejército para darle una mejor vida a mi esposa. Paga su primer servicio, ahora ya es un profesional, invierte en su carrera porque sabe que le va a ir mucho mejor en un futuro, ¿verdad? Pero no saben ustedes cuánto un hombre en el ejército sufre y piensa todos los días si su esposa lo va a esperar. Ya tiene hijos, ya tiene familia. Pero los que prestaron servicio saben la zozobra que es estar en el monte con una pareja en la ciudad y ustedes no confían en ella. ¿Saben por qué muchos soldados se quitan la vida? Por causa del desamor. Porque hoy a través de las redes sociales pues es más fácil darse cuenta de las cosas. Pero un hombre siempre está pagando un precio en lo que hace. En esos días le decía yo a mi esposa, uno depende tanto de la gracia y la soberanía de Dios, que los que manejan carro y moto todos los días están en un riesgo al 100% de su vida. La muerte está encima de todo aquel que transita en una carretera todos los días, sea culpable o inocente. Gracias a Dios porque los que salen y hacen el recorrido vuelven cada tarde y cada noche guardados por el plan de Dios. Ahora esos otros hombres que trabajan en las alturas donde nadie les aplaude, son obreros o quizás limpian vidrios, pero que están colgados a un arnés, a un andamio, y allá nadie les aplaude su trabajo. Salen con temor a hacer su trabajo, ya se vuelve una rutina, una costumbre, pero nadie le aplaude eso a los papás. ¿Y cuántas profesiones existen donde los hombres todos los días no solamente hacen un trabajo, sacrifican su vida, su cuerpo, exponen su vida a la muerte con un solo propósito? ¿Cuál es? Ser fiel a sus hijos.
para que nada les falte. Otros hombres, en estos días íbamos en un Uber y eso me quebró tanto el corazón. No sé si mi esposa se acuerda. Lo llaman al celular al del Uber. Le dice: hazme un favor, te voy a mandar a Neki una plata para que lleves a mis niños a la piscina, pero cuando estés allá me llamas para yo verificar que estás allá y te mando a Neki. Él colgó. Yo le puse conversa, o no sé si veníamos conversando, y él me dijo: es mi exmujer, mi exmujer. Y yo trabajo, incluso los domingos. Si no recuerdo si era un domingo que íbamos en el carro, ¿no? ¿Sí? Trabajo los domingos y solamente es para que ellos puedan ir a piscina. Pero como mi mujer se me gasta la plata que yo le mando a los niños, me toca ya asegurarme primero que está allá y que la plata va a ser para mis hijos. Son esos hombres que nunca piensan en divertirse, que no tienen mente para compartir con otros. Son los hombres que todos los días piensan en administrar lo mucho o lo poco que ganan. Porque una mujer quizás piensa en lo que se puede gastar, en lo que se necesita. El hombre piensa en lo que se necesita administrar. Son hombres que quizás no piensan en una camisa, en un pantalón, que dividen todo lo que pueden hacer para ellos porque saben que deben ser fiel ¿a quién? Al propósito de la casa. Son esos hombres que si se gastan algo fuera de sus gastos o de las cosas, saben que hay un desequilibrio, saben que va a haber un faltante, porque lo más importante para ellos es la casa, pagar el arriendo, pagar los servicios, que si paga usted los colegios de los niños, todas las responsabilidades. Eso se llama fidelidad, pero nadie los aplaude. Hay hombres que incluso las mujeres controlan la plata cuando les pagan. No tienen capacidad ni siquiera de portar su tarjeta, porque hace mucho tiempo su esposa se la quitó, y su esposa es la que va y retira el 15 y el 30. Es un hombre subyugado, esclavo, y su esposa es la que decide qué se compra, y ella es la que maneja la plata de la casa. ¿Ustedes creen que un hombre no sufre por eso? Sufre de esa manera. Pero nadie aplaude a los papás, los que trabajan al sol y al agua todos los días, bajo la presión de la bulla, de los carros, de los madrazos, porque siempre en la calle hay madrazos, de los imprudentes, y quieren llegar a casa anhelando el refugio, porque todo el día estuvieron expuestos al sol. Si usted como mujer estuviera todo el día al sol como su esposo, entendería muchas cosas. Y su esposo anhela a las 5 de la tarde que sale de su trabajo para llegar a casa y buscar el refugio. Pero llega y lo que encuentra, ¿qué es? Una esposa simple. No hay jugo, no hay atención. Si salen sus hijos, no hay atención para su esposo. Y su esposo calla. No hubo atención. Claro, llega arduo, cansado, desgastado de todo un día. ¿Qué quiere un hombre cuando llega a casa? Silencio. O como mínimo una esposa. Como mínimo una esposa que lo atienda. Eso no es por imposición. Todo eso es una dar y un recibir, ¿no? Pero estoy hablando de la obra de los papás. Y como no recibió esa atención, ese varón lo único que busca es el control para entretener su silencio, para callar lo que está sintiendo. Y quizás al finalizar la noche donde sus hijos se han acostado, lo único que espera ese esposo es la atención de su esposa. La parte más especial donde cerrada la puerta,
viene lo más lindo que se necesita en una relación para que el amor todos los días se multiplique, y es la intimidad. Y el esposo, no es que los hombres siempre piensen en el sexo, pero sí es una necesidad primaria para los hombres, a diferencia de las mujeres. Lo demuestra la ciencia, la medicina y la psicología. Pero resulta que el hombre tiene esa necesidad de ese afecto, más que sexo, sexualidad, sentirse pleno, amado. Porque el hombre todo el día lo que hizo fue dar afuera. Intenta recoger un poco antes de acostarse. Pero esa esposa no está para él. El hombre intenta acercársele, abrazarla, achocholearla, decirle: te necesito, mi cuerpo te necesita, todo mi ser. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir, no? Te necesita. Pero la esposa no. El hombre calla. ¿Y saben cuánto daña esto a un hombre? ¿Tendrían ustedes, mujeres, que ser hombres para sentir lo que se siente ser rechazado por su esposa? Y me pongo en primera persona de todos los hombres. Cuando usted quiere y ella no quiere. Obvio, en la relación se aprende algo importante que se llama la comunicación. No siempre se puede, no siempre se debe, no siempre se debe querer. Se habla, ¿me entienden esa parte? Pero cuando definitivamente no existe esa parte en la intimidad, el hombre calla. ¿Y saben cuánto daña esto a un hombre? Su varón. El sentirse varón, el sentirse hombre, el sentirse fuerte, el sentirse lleno, pleno. Y al otro día se acuesta en silencio, al otro día se levanta, su esposa le atiende porque su esposa también es fiel, le da el desayuno, el almuerzo, se lo empaca, pero la esposa creyó que eso es suficiente y vuelve un día más de rutina, expuesto a todo el día. Miren, nosotros los hombres un fin de semana no queremos salir. Yo no sé si solamente me pasa a mí, pero levanten la mano a los hombres que les pasa eso. Si usted trabaja todos los días en la calle, ¿usted está trabajando, Samuel? Que Samuel levantó la mano. Si usted trabaja todos los días en la calle, lo único que no quiere un fin de semana es calle. Cuando un papá tiene valor y es amado en casa, ¿saben qué pasa? Los hijos y la esposa no ven la hora que él llegue, porque el plan cambia. El plan cambia. Los hijos que están con la mamá allí, cuando llega papá, el plan cambia. Pero es cuando uno llega, me pasa, llegando a la casa, que hasta mi perra me espera. Conoce el sonido de la moto y desde allá ladra. Y digo: esta chandosa que me ama, me está esperando. Es la primera que sale corriendo a recibirme, aunque me ladra y aunque nos llevamos mal a veces. Pero allí salen corriendo las tres criaturas. Y por último, mi esposa. Yo no solamente anhelo llegar a casa, ellos anhelan que yo llegue a casa en los ratos que yo salgo de casa. Pero a veces las mamás desean que el papá no llegue todavía, porque desde que llega es a alegar, desde que llega es a madrear, desde que llega es a poner problemas. Llegan los papás y el ambiente cambia. ¿Pasa o no pasa? Listo, su comportamiento, pero es un reflejo de lo que en casa todos los días le dan. Hay un dicho secular, mundano, pero es muy cierto. Nadie busca afuera lo que en la casa sí le están dando, ¿verdad? En todas las áreas. Pero si hay faltantes, si hay una necesidad en un varón, en un papá, como sea, el mundo se la va a suplir.
si en casa no se la suple. Entonces hay mucho trabajo por hacer con los papás. Hay mucha necesidad por cambiar ciertos parámetros, algoritmos, como usted lo quiera ver, principios. Pero un papá tiene el mismo valor que una mamá. Y vamos todos como iglesia a rescatar eso. Que en casa anhelen que un papá venga rápido. Que cuando mamá se va a acostar y si su esposo está al lado, todos se sientan seguros porque ¿quién está en la casa? Papá. Amén. Porque está papá. Porque podemos descansar, tenemos al héroe. No importa si sea alto, chiquito, gordo, flaco, es el héroe para la casa. No importa si le da miedo a las cucarachas, es mi héroe. O si le corre a los ratones, es mi héroe. Pero está en casa con nosotros. Entonces, si yo soy ese modelo de un padre que nunca falla, ¿saben qué merecen hoy los papás? Un verdadero aplauso de parte de Dios y de parte de toda la iglesia por su fidelidad. ¿Cuántos lo creen? Su fidelidad. No hay hombre más fiel como los papás. Independientemente de los errores, comportamientos con la pareja. Pero un padre es fiel. No quiere decir que una madre no, pero un padre es fiel a su propósito. Así que quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y con estos tres principios como modelo, como molde del plan perfecto de Dios, le digamos a Dios gracias por nuestro papá. Si usted tiene a sus papás ahí al lado, su papá al lado, abrácelo, acérquese a él. Si no tiene papá, busque otro papá. No, mentiras. Busque un papá. Papá solo hay uno. Y si su papá no se congrega, pues aproveche hoy para que usted haga de este día un día especial para su papá. Más que una camisa de Alberto Beocinco, más que cualquier cosa que usted pueda modelar con su parte de efectivo. ¿Saben qué espera un papá? Si usted no vive con él, que usted le dedique tiempo. No hay valor más grande que satisfaga la vida de un papá que usted diga: esta tarde quiero estar contigo, papá. Así él te diga: yo no quiero salir, quédese con él allí. ¿A dónde me va a llevar? No quiero, acompáñelo. Porque cuando uno vuelve de papá, a ese amargado, a ese que no quiere saber de nada ni de nadie, pero usted está al lado, es lo que siente nuestro Padre Celestial todos los días cuando nosotros le buscamos. ¿Saben qué hace papá cuando usted va y ora? Nos adora a sus hijos. Mientras usted habla a solas con Dios, Él te contempla de pies a cabeza. Mientras usted le está pidiendo tantas cosas que le pide a diario, mientras usted invierte tiempo a solas con papá Dios, Él calla de amor y lo único que hace es besarte, es abrazarte, es sentirte. Por eso dice la palabra: tu Padre que está en el secreto, Él te quiere recompensar en público. Amén. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Y antes de bendecir a los papás terrenales que cada uno hoy tiene, vamos primeramente a bendecir a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama con amor inmenso. Así como a nadie le enseñaron a ser papá o mamá, tampoco nos enseñaron el modelo de ser buenos hijos. Por eso es necesario acercarnos a nuestro Padre Celestial y que tú le puedas decir con todo tu corazón hoy: feliz día, papá. Díselo a solas: feliz día, papá. Desde que me adoptaste, desde que soy tu hijo, mi vida cambió por completo. Ya no me siento solo, confío plenamente en ti.
que tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, Señor. Pero hoy tengo un Padre fiel que me ama, me acepta tal como soy, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis caídas, de mi pecado. Un Padre nunca deja de amar. Díselo con todo tu corazón: gracias, papá, por darme a mi hermano mayor, a Jesucristo, para que viniera a la tierra y a través de él pudiera conocerte. Él está orando en tu corazón, porque quiere decirte cuánto te ama, papá. Tú eres la niña de sus ojos. Y su amor hoy envuelve tu vida. Su amor hoy quebranta ese corazón endurecido. Su amor hoy sana tu corazón en el nombre de Jesús. Esos vacíos, esa falta de papá, hoy el Señor suple en el nombre de Jesús. Así te dice el Señor: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Porque nunca renunciaste a tus hijos, porque yo te ayudo y te sostengo, porque tú eres mi hijo y te amo, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí. Déjate amar. Cuando nadie me amó. Tu historia puede ser cambiada. Tu historia no necesita ser la misma réplica de tus padres. Tu historia será diferente en el nombre de Jesús, porque tú eres la niña de sus ojos. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Porque eres un buen padre, fiel, único. Tú nunca cambias, Señor. Tú permaneces. Tú eres el principio, el fin, el único. Por eso te bendecimos hoy, Señor. Hoy bendecimos a cada papá. Bendigo a mi papá y te doy gracias por su vida, Señor. Empieza a bendecir a su papá y dile: Señor, hoy lo bendigo con una nueva unción, con una nueva sanidad, con una nueva restauración, Señor, con una nueva sed de justicia, con una nueva sed de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te pido que sanes el corazón de mi papá, Señor, de todo lo que injustamente o justamente la vida ha traído sobre él, Señor. Si tienes que pedir perdón, hoy pido perdón a mi papá. Y hoy decido perdonar a mi papá con todo mi corazón, por los faltantes, por lo que dio, por lo que no dio, por todo lo que nos causó para bien o para mal. Pero hoy salimos de este lugar creyendo que el valor del papá es único, que no existen más papás. Tu papá es único, no existe otro.
Y mientras haya vida, hay una oportunidad para buscarle, para restaurar, para ser sanado, para preguntarle quizás por qué te dejó, quizás por qué no funcionó. Pero el Dios que todo lo restaura está interesado en ti y en tu papá. El Dios que todo lo puede hacer cosas sobrenaturales. Y esa es una promesa que el Señor te está dando hoy sobre tu vida, rescatando lo que se había perdido. Porque el buen siervo que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. Y eso es para cada papá que está presente hoy y todo papá que nos está viendo hoy a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, buen siervo y fiel. En lo poco, en lo difícil, en lo duro, han sido fieles. En lo mucho el Señor los pondrá. Y podrán ver ese fruto a través de sus hijos. Y esos hijos de los hijos de sus hijos, esas 3 generaciones hacia adelante, verán ese fruto en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta enseñanza, y toda la gloria y la honra serán siempre para ti. Amén y amén.